Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Asquirum Akipan, Askihaipukipan, Askirumakipan. Les estoy saludando en el idioma Aymara y quien les habla es Pacha Yampara Blanco del Collasuyu, territorio que hoy en día se conoce como La Paz, Bolivia. Bueno, en esta oportunidad yo les voy a hablar de la cosmoconvivencia andina en conmemoración al Día de la Tierra. Para esto vamos a iniciar explicando esta imagen inicial que podemos ver. En esta imagen podemos ver a uno de los amautas andinos que se lo conoce más como un yatiri, que está realizando un ritual en una de las apachetas del lago Titicaca. Este acto es muy importante porque aquí podemos comprender que el ser andino, la persona andina, tiene muy marcado en su vida este tipo de rituales de cosmoconvivencia con el pluriverso de mundos o el cosmos biótico. Y aquí hacemos referencia con el pluriverso de mundos a los otros seres con los cuales nosotros convivimos, los animales, las plantas, las huacas, las deidades, y la gente efectivamente en el Urajpacha o en el planeta Tierra. Entonces acá tenemos que explicar que el Día de la Tierra, que se celebra en otras partes del mundo, hoy 22 de abril, en el mundo andino no se festeja o no se conmemora simplemente un día, justamente por esta lógica que tenemos de cosmoconvivencia con la Pachamama. Es decir, no nos acordamos simplemente un día, si bien efectivamente se menciona que agosto es y los primeros días de agosto son el día de la Pachamama y el mes de la Pachamama. Nosotros sabemos que estamos en función a un calendario andino que difiere de su lógica en cuanto a la contabilización de los días del calendario juliano-gregoriano. Entonces, en muchas fechas nosotros vamos a ver justamente a estos amautas que van a estar realizando estos rituales y estas ofrendas que son una especie de Aini con la Pachamama. En este caso podemos ver a uno de los amautas también con una vestimenta típica, que es el poncho, la chuspa, que nos sirve justamente para transportar las hojas de coca. En esta parte de los Andes es muy importante el consumo y el refuerzo de la hoja de coca y también es muy importante para los rituales. En esta ocasión, este amauta yatiri nos está mostrando uno de los dulces que es parte de la ofrenda que se va a realizar a la Pachamama. Acá podemos ver otra fotografía que es otro ritual que están realizando estas amautas junto al amauta y se está realizando en una apacheta que tenemos muy conocida acá en la ciudad de La Paz y donde generalmente se realiza este ritual. Entonces, en esta primera parte, con estas fotografías, podemos evidenciar que en el mundo andino es importante generar este Aini que se conoce como mesas rituales o se conoce como pago a la Pachamama, pero en sí son Ainis que se brinda a la Madre Tierra, a la Pachamama, para que en el futuro o en los días venideros todas las actividades resulten de buena manera o no tengan complicaciones y efectivamente se convierten en una solicitud de permiso. En esta última fotografía que están viendo, les decía que es la Pacheta que se encuentra en camino a los Yungas, que ya es un territorio más de valle en relación al altiplano paceño, y es una Pacheta porque justamente está en un cerro alto que nos va a ir interconectando estos territorios, ¿no? Y las apachetas son aquellos espacios territoriales
los cuales tienen mucha concentración de energía y se considera que es una de las bocas de la Pachamama, y por eso es que la ofrenda se realiza en estos espacios. Y efectivamente es una solicitud de permiso, sobre todo cuando viajamos al territorio de los valles y no querramos tener accidentes, ¿no?, en ese transcurso de camino. Entonces, este tipo de AINI se lo realiza también para que no nos ocurran accidentes. También tenemos que mencionar que los rituales no solo están para generar esa solicitud de permiso, sino también nuestros abuelos, nuestras abuelas, más que ahora, antes, tenían esa conversación casi diaria, y en esa conversación estaba involucrada las hojas de coca, que esos espacios, esos tiempos se llaman el aculli, que es ese compartir con las hojas de coca. Y hoy en día aquí en la ciudad de La Paz todavía pervive esta práctica en los maestros albañiles en el tiempo o en el espacio de la construcción, donde en 3 tiempos en un día, al inicio, después de almorzar y antes de irse de la obra, realizan este aculli. Y este aculli es muy importante porque aparte de conversar con las otras personas con las cuales están trabajando, también se conversa con la tierra, ¿no? Y se pide a la vez ese permiso, se puede decir, para el mismo día y que no ocurran accidentes, o de alguna manera se pueda ver que todo va a ir bien en el día, ¿no? Y no van a haber complicaciones. Y en alguna oportunidad también se invita unas hojitas de coca a la tierra donde los albañiles en esta oportunidad están sentados, ¿no?, para que todo vaya bien en el día. Y antiguamente también teníamos esta práctica, ¿no?, de la culli. En este caso es una fotografía de los chipayas que se encuentran en el departamento de Oruro, acá en Bolivia, que todavía es una cultura que está viva. Y en este caso están haciendo ese compartimiento, ¿no?, de la culli, porque es un tiempo donde la familia descansa y también decide. Pero algo similar en cuanto a la reunión se va a efectivizar porque al terminar la casa también se realizaba una solicitud de permiso a la Pachamama para que la Pachamama acepte a esta nueva construcción, a esta nueva hija, y tenga durabilidad, efectivamente, ¿no?, y le sirva a la familia. Entonces, todos estos aspectos rituales nos desencadenan y nos hacen entender que dentro de la lógica ancestral andina, nosotros tenemos toda una lógica de equilibrio, a diferencia de la dimensión occidental, donde solo prevalecen 2 dimensiones, que es lo privado y lo material, donde nos importa más todo lo que podamos conseguir como cosas materiales y de manera individual privada, ¿no? Ahí vamos con la competencia en relación a los otros compañeros. Y si nos damos cuenta, estas 2 dimensiones de lo material y lo privado conforman geométricamente a un rectángulo. Y al conformar un rectángulo podemos evidenciar el principio de inequidad, porque uno de sus lados es menor en relación al otro. En cambio, si analizamos la dimensión del horizonte cultural, la dimensión material se equilibra con la espiritual, porque no solo somos materia, también somos energía y espíritu, como seres con vida. Y también lo privado, lo familiar, lo individual, se equilibra y complementa con lo comunitario. Entonces, por eso vamos a ver en algunas oportunidades que si bien tenemos trabajos familiares privados, también los vamos a realizar de manera comunitaria. Y era una forma de realizar ese equilibrio justamente, ¿no?, en el día a día, en el diario vivir en los Andes. Por otro lado, no solo somos elementos materiales, tangibles, visibles, sino también somos energía, espíritu. Y por eso esta parte ritual en los Andes es muy importante todavía, y todavía pervive esa práctica, esa conversación, ese AINI que tenemos con la Pachamama y con los otros mundos de vida también. Y si nos damos cuenta, la dimensión del horizonte cultural ancestral
se conforma en un cuadrado mayor, ¿no? Que está inscribiendo ese rectángulo que veíamos de la dimensión occidental. Y el cuadrado demuestra el principio de equidad. Y no es casualidad que nuestra huipala, esta huipala, esté conformada por 49 cuadrados, ¿no? Y ahí estaríamos evidenciando ese principio de equidad, que además cada color tiene un significado específico y muy diferente a la bandera, que es una representación de algunos países republicanos. La huipala es un emblema, es una representación de la lucha y resistencia de los pueblos milenarios. Y todos los elementos con los cuales nosotros convivimos están también constituidos y representados en esta huipala. Entonces, acá tenemos que entender la diferencia justamente en las dimensiones culturales, por un lado, lo ancestral, porque está más en relación a la cultura, y la dimensión civilizatoria occidental, que está más en función a las ciudades. Bueno, en esta parte justamente vamos a explicar que esos ainis que mencionábamos tienen sus tiempos. Como decíamos a un inicio, el mundo andino está en función al calendario andino, que tiene que ver también con el calendario de lo agropecuario. Entonces, nosotros el inicio de año arrancamos el 21 de junio, que se dice que el 21 es el día cero, justamente, ¿no? Es el día justamente del sol, del Tata Inti, como le decimos en Aymara. Y este es todo un proceso porque el 21 y sobre todo el 22 y el 23 son los días en los cuales el sol, el nuevo sol, está naciendo. Y nosotros lo conocemos como Marataka en Aymara, que es el año nuevo. Este es el solsticio de invierno. Si contamos 6 meses posteriores, vamos a llegar al solsticio de verano, que es el 21, 22 y 23 de diciembre, que lastimosamente hoy en día está siendo opacado por la Navidad, que está próximo en el 24 de diciembre. Pero es el otro tiempo donde justamente la Pachamama está abriendo su boca para ese ritual del Aini. Por otro lado, tenemos al 21, 22 y 23 de septiembre, que es el equinoccio de primavera, el cual hoy en día simplemente festejamos el 21 de septiembre como el día de la primavera, ¿no? Pero que tiene que ver con ese florecimiento de todas las plantitas que tenemos en los sembradíos. Y también pasando 6 meses tenemos el 21, 22 y 23 de marzo, que es el otro equinoccio que nosotros tenemos, el equinoccio de otoño. Y estos 4 tiempos se convierten en los 4 tiempos donde va a generarse esos espacios para realizar esos ainis. Se menciona que en estos 4 tiempos la Pachamama y el Pachatata efectivamente abren su boca y están más hambrientos, y en estas fechas reciben mucho mejor esos rituales que los maestros amautas y maestros yatiris realizan para estar en equilibrio y para tener justamente ese equilibrio con la Pachamama. Entonces, si nos damos cuenta, no son fechas al azar, ¿no? Astronómicamente tienen que ver mucho con los solsticios y equinoccios. Y por otro lado, de la conformación de estos solsticios y equinoccios, se van a generar fechas y tiempos intermedios que están entre estos solsticios y equinoccios. Vayamos al primero. Entre el 21, 22, 23 de junio o entre junio y septiembre, la fecha intermedia es el 1, 2, 3 de agosto, que acá en el mundo andino le decimos el mes de la Pachamama, porque a partir de este tiempo, a partir de agosto, la tierra vuelve
a despertar y empieza la fertilidad o el tiempo femenino. Entonces, por eso es que el 1, el 2, el 3 de agosto es muy importante dentro de la lógica andina, porque en este tiempo justamente la Pachamama ya está despierta de lo dormida que estaba en la época de invierno y otoño. A partir de septiembre hasta diciembre, la fecha intermedia es el 1, 2 y 3 de noviembre, que nosotros acá lo conocemos como Todos Santos. Pero también en Aymara le decimos el Amayanakuru, porque es el tiempo donde nosotros nos reencontramos con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas que ya están en el más allá, o en el Huiñaypacha que conocemos acá como el tiempo eterno. Del 21, 22, 23 de diciembre hasta marzo, la fecha intermedia que nosotros tenemos es el 1, 2, 3 de febrero, que hoy en día está siendo opacada por los carnavales, que incluso ya tienen fechas específicas en este tiempo de febrero, incluso en marzo. En cambio, los primeros días de febrero son fechas fijas para festejar el anata andino, que decimos que anata significa fiesta, ¿no? Festejo, juego. Entonces hacemos el festejo a esas semillas, a esas illas y esas ispallas que son los nuevos elementos que están constituyendo la vida dentro de nuestra cosmoconvivencia andina. Entonces en febrero el anata andino es muy importante porque aparte de festejar la vida de las nuevas semillitas, las nuevas crías, también se hacen las visitas de comunidades en comunidades, pero que lastimosamente hoy en día ya estamos perdiendo esto. Esta fecha es muy importante y es muy bonita porque acá justamente se celebraba a esas semillas que incluso tienen formas particulares que nosotros acá les decimos illas, que son formas particulares que se generan en los tubérculos o en otro tipo de productos, a los cuales se los chaya, se los celebra y se les solicita de que esa producción siempre sea abundante. Dentro de la última conformación del equinoccio y solsticio, entre marzo y junio, se encuentra el 1, 2, 3 de mayo. Y el 1, 2, 3 de mayo nosotros festejamos a la chacana o a nuestra constelación guía, que es justamente la Cruz del Sur, que se encuentra justamente en el sur. Y nuestros pueblos ancestrales siempre se han guiado justamente por esta constelación, que es la Cruz del Sur, conocida más como la Chacana. Y justamente el 1, 2, 3 de mayo podemos ver a esta constelación conformada por 4 estrellas mayores generadas o en una posición totalmente vertical en relación a todo el espacio arqueoastronómico de Tiwanaku, donde podemos evidenciar que efectivamente los tiwanacotas consideraban muy importante la astronomía para la configuración de su arquitectura. Entonces es muy importante las fiestas del 1, 2, 3 de mayo, donde podemos apreciar justamente este evento astronómico que es muy impresionante, ¿no? Bueno, entonces todos estos tiempos, 4 tiempos inicialmente, el solsticio de invierno y luego el solsticio de verano, que incluso el 21, 22, 23 de diciembre es la fiesta de las illas y de las ispallas, donde en las comunidades se acostumbraba a realizar objetos, ya sean animalitos generalmente, porque queríamos que se reproduzcan para tener mayor producción de arcilla, ¿no? Y era sobre todo una actividad de los abuelos con los niños, que se enseñaba de generación en generación. Y estos animalitos realizados en arcilla se los enterraba en la tierra, o sea, se pedía nuevamente en ese Aini a la tierra diciendo que por favor nos pueda bendecir y nos pueda escuchar y en el poco tiempo, es decir, en el anata, se pueda evidenciar esa reproducción, ¿no? Entonces, por eso los niños con los abuelos generalmente realizaban estos animalitos de arcilla pidiendo a la Pachamama que eso se haga realidad. Y eso es lo que nosotros acá conocemos como las illas, que si bien de alguna manera todavía pervive, pero ya como algo más material, no tanto espiritual, porque hoy en día festejamos el 24 de enero las alacitas,
que serían una mutación justamente de esta fiesta que teníamos el 21, 22 y 23 de diciembre, que es la fiesta de las illas y de las Hispallas, donde se generan estos elementos pequeños de arcilla y se pide justamente a la Pachamama que esto se haga realidad. Entonces, aparte de esos 4 tiempos de los 2 solsticios y los 2 equinoccios, tenemos estas fechas intermedias, que son los primeros días de los meses de agosto, noviembre, febrero y mayo, que si contamos en el calendario juliano-gregoriano, están justamente equidistantes de los dos solsticios y equinoccios. Es muy importante entonces justamente esa distribución de tiempo y espacio entre estas fiestas, estas ceremonias rituales que se realizan en el mundo andino, pero que lastimosamente hoy en día están siendo olvidados y por eso se genera ese desequilibrio con la Pachamama, con la Madre Tierra, ¿no? Y solo recuerdan el 1, 2, 3 de agosto. Entonces, este esquema también me sirve para que se pueda explicar que nosotros somos simplemente un miembro más del mundo de la tierra o el Urajpacha, como decimos en Aymara. Para los collanas y los aymaras, todo tiene vida. Las piedras, las montañas, el agua, el viento, todo absolutamente, no solo los animales, las plantas y los seres humanos. Y todo en la vida es Aini, por eso tenemos que estar en equilibrio con los otros mundos de vida. Nosotros como personas somos pertenecientes al mundo de la gente y somos jaques cuando somos personas completas, es decir, yo mujer me complemento con un varón o un varón que se complementa con las energías de una mujer, considerando que una mujer tiene energías femeninas, podemos decir, al igual que la proporción de la Tierra, un 70% de feminidad y un 30% de masculinidad. En cambio, el varón tiene un 30% de feminidad y un 70% de masculinidad. Entonces, entre ambos se complementan y generan a esa persona completa que en Aymara le llamamos Jaque. Pero solo somos uno de los mundos que conforma a todo este cosmos biótico. También estamos conviviendo con el mundo vegetal o las plantitas, Yapu. También vivimos y convivimos con el mundo animal, Uywa. Y también convivimos y convivimos con el mundo de las deidades o las huacas, las apachetas, el japaya, todo lo interestelar, ¿no? Es un aspecto muy importante. Entonces, si bien hablábamos de la cosmoconvivencia, también vamos a hablar acá de la diferenciación de la cosmoconvivencialidad y de la cosmovisión. Si bien a nivel internacional se habla mucho de la cosmovisión andina, tenemos que tener en claro que la cosmovisión es una visión del mundo a partir de uno mismo, donde incluso se hace esa clasificación de los seres bióticos y los seres abióticos, aquellos que no tienen vida. Entonces hay ya una primera diferenciación en relación a todos los seres que existen y coexisten en este Urajpacha. En cambio, la cosmoconvivencia es una vivencia y una convivencia con todos estos mundos o todo este pluriverso de mundos de vida. Entonces, donde los seres humanos solo somos un miembro más, no somos los seres superiores o el mundo no es antropocéntrico. Entonces, para los aymaras collanas, por eso es que todo tiene vida, todos son importantes y todos los tiempos también son importantes para generar ese equilibrio con la Pachamama. Esos tiempos que marcábamos de los solsticios y de los equinoccios son justamente los tiempos donde la Pachamama abre su boca para que el Aini que nosotros le demos nos recepcione de buena manera y nos escuche. Entonces, por eso es que nosotros siempre vivimos y convivimos en Aini, con la diversidad de mundos en el cosmos biótico. Ese es el equilibrio que nosotros generamos. Y esto también se evidencia en las casas que se generan acá en el altiplano andino, o las casas que se generaban, porque lastimosamente la configuración ha ido cambiando también, de lo rural, que teníamos un espacio más amplio, a lo urbano, que es un espacio más reducido. Lo característico y lo particular es que en el mundo andino nosotros manejamos como 3 espacios que se generan a partir de 2. El Alajpacha, que sería todo el mundo de las alturas de arriba, incluso lo interestelar, todo lo que está arriba, que también lo evidenciamos con la representación del cóndor.
con el Mancapacha, la profundidad, las energías del espacio, de la profundidad, lo que está dentro, las entrañas de la tierra, que también se pueden evidenciar con la serpiente. Y estos dos espacios de altura y de profundidad se unen en el centro, que sería el Acapacha que decimos, ¿no? Entonces es el tiempo de hoy, el presente. Entonces se genera una unión, una bisagra entre el espacio de las alturas y el espacio de la profundidad. Y eso también hemos evidenciado que existe en la configuración de las viviendas del altiplano, donde hemos evidenciado que hay la conformación del Utaruta, de la casa cuadrada y la casa circular, Murucuta, conforman el Utamanca, o la casa adentro, lo privado de la familia. Y por fuera tenemos el Utanca, la casa afuera, entorno y contorno de la casa. Y la articulación de estos dos espacios se genera en el Utataipi, o el centro de la casa, que es una bisagra y una unión de estos dos espacios, ¿no? Entonces, dentro de la cosmovisión andina, que se conoce a nivel internacional y mejor llamado la cosmoconvivencia andina, porque justamente se convive y se cosmoconvive con el espacio de las alturas, por sobre todo ahí están incluso los cerros tutelares conocidos como apachetas, huacas también, y las profundidades, ¿no? Que serían ya el agua o estos animales que mencionábamos como los peces, la serpiente, que hacen que la vida o en el día a día nosotros siempre estemos en convivencia y en cosmoconvivencia con el espacio de las alturas. Entonces esto no solo estaba en la lógica de vida, sino incluso estaba también plasmada en su arquitectura, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo comentar dentro de los Andes. Tenemos todavía una cultura viva, pero que lastimosamente gracias a la hegemonía de toda esta cultura occidental, poco a poco se está perdiendo, pero que seguimos como semillas para que esto no se pierda en el tiempo y sigamos en ese equilibrio con la Pachamama. Jayaya, gracias.